Y hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que produjo o presentó un repunte en el año 2014 y se trata de la malaria o paludismo. Esto según el último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio para la Salud. Para hablar justamente de esta enfermedad vectorial me acompaña el doctor Oscar Noya, epidemiólogo y director del Instituto de Altos Estudios de doctor Arnoldo Gabaldón del Ministerio de la Salud. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, Dayana. Y también, por supuesto, me acompaña el doctor Pedro Navarro, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y también profesor de la Universidad Central de Venezuela de la Cátedra de Medicina Tropical. Para usted también, bienvenido a Noticias Globovisión Salud. Agradecido por la invitación. Bien, según el último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio para la Salud, se presentó un repunte en el año 2014 de la enfermedad de malaria, también conocida como paludismo. ¿A qué se debe este repunte? ¿Por qué este crecimiento de los casos? ¿Cuál es su balance? Bueno, el balance, y lo podemos mostrar con una gráfica, es que el año pasado terminamos la semana 52 con 88.500 casos. Ese es el número que reconoce el Ministerio de Salud. Pero, al igual que pasaba en el pasado, se estima que por cada caso diagnosticado hay 4 a 5 casos adicionales. O sea que el número real de casos podemos hablar que es alrededor de unos 450.000 casos de malaria. Y eso se puede demostrar justamente. Entonces, como ustedes pueden ver, ha habido un aumento desde 21.000 casos en el año 99 a los 88.000 casos. Y somos justamente, junto con Haití, los dos países en que ha aumentado la malaria en el mundo. Ahora, el 90% de esos casos se presenta en el estado Bolívar. Igualmente, ¿a qué se debe este repunte en todo el país? ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, 73.800 casos de los 85.000, de los 88.000 son del estado Bolívar. La razón fundamental es que en el estado Bolívar está concentrado lo que es la actividad minera aurífera y justamente en las cuencas de algunos ríos, como son el río Cuyuní, el río Caroní, son los ríos, los epicentros de la malaria. Sin embargo, estamos teniendo también malaria minera en el área del estado Amazonas. Y no es cualquier minería, es la minería ilegal, es la gente que vive bajo estas condiciones, que no tienen medidas de protección y por lo tanto son picados continuamente por mosquitos infectados, y esa es la razón por la cual viene aumentando la malaria. Ha aumentado la minería ilegal y ha aumentado la malaria. O sea, la relación es una enfermedad profesional fundamentalmente asociada a la minería ilegal. Pero quisiera saber cuál es su relación con la minería. ¿También inciden las condiciones climáticas o también las condiciones sanitarias? Sí, por supuesto. Todas las enfermedades transmitidas por vectores se están viendo afectadas por el cambio climático. Y Venezuela es uno de esos países en donde las condiciones para la transmisión de la malaria son óptimas. Ahora bien, fuera de esos factores biológicos que uno llama, que son los factores climáticos, las lluvias, etcétera, que aumentan la transmisión de la malaria, tenemos los factores sociales. Una crisis económica como la que estamos viviendo ha empujado a cantidad de gente a buscar fortuna a través de la minería fundamentalmente del oro, y hay ahora una concentración muy grande de mineros, además de diferentes países, no solamente son venezolanos, que han invadido zonas selváticas que la están por ciento degradando desde el punto de vista ambiental, y esa es la razón fundamental por la cual está aumentando la malaria. Es muy difícil el controlar la malaria cuando uno tiene este tipo de actividad totalmente irregular, además son migratorios, es el tipo de minero que cuando oye un rumor de que hay más oro en otra zona se muda, y aunque el ministerio realmente hace una labor encomiable, porque hay que reconocer que y aquí tiene una imagen de los microscopistas, que son una gente muy valiosa que tiene el ministerio, que habitan en la zona minera, resulta que esta gente no está quieta en un solo sitio, se están mudando continuamente a pesar de la labor que se hace in situ. Ahora, doctor Navarro, ¿cómo se transmite la malaria o paludismo? La malaria es una enfermedad metaxínica.
Significa que un vector, un insecto, los plasmodios, inoculan a una persona, pero es una enfermedad propia del ser humano. No es una zoonosis que tenemos un reservorio de la naturaleza, un perro o un gato, sino que de humano a humano se transmite. Entonces, basta que exista un minero enfermo, como dice el doctor, para que el mosquito que existe en el sitio inocule a otra persona. Y inmediatamente empieza un proceso febril. Malaria, básicamente, o paludismo, es sinónimo de fiebre. Todo paludismo como enfermedad va acompañado de fiebre. El paciente empieza a tener fiebre, un día sí, un día no, que se llama fiebre terciana. Hay la terciana benigna, que es la propia del paludismo viva, que es el más frecuente en Venezuela. El 80% de nuestro paludismo es Plasmodium viva, que es el menos letal de todo. Y tenemos el Plasmodium falciparum, es el 20% aproximadamente, que es el que produce las complicaciones, el que produce la insuficiencia renal, el que produce la malaria cerebral y el que produce letalidad en la embarazada y en los niños recién nacidos. Afortunadamente, el paludismo está circunscrito al estado Bolívar. Yo el problema no lo veo tan difícil de solucionar porque está focalizado. Entonces, un estado y un distrito, el distrito Sifonte del estado Bolívar, es el que lleva la mayor cantidad de casos de paludismo. Entonces, yo creo que la actividad importante es tratar de hacer la campaña en ese sitio. Lo que hacen los medios de comunicación, lo que tú estás haciendo conmigo, es lo adecuado. La educación para la salud es importante en esta enfermedad, porque esta enfermedad no es prevenible por vacuna, solamente se hace mediante barrera. Y siguiendo con la clínica, el paciente empieza con una fiebre, un día sí, un día no, y en esa fiebre él empieza primero con unos escalofríos. Luego, el paciente tiene una fiebre muy elevada y luego tiene una sudoración profusa. Eso se llama paroxismo malárico. Eso identifica la malaria, la fiebre intermitente, un día sí, un día no, con ese paroxismo malárico. Luego, el paciente se pone pálido porque tiene una pérdida de glóbulos blancos y hay una anemia. Y el vaso crece bastante. El vaso se palpa, el médico especialista o los que estamos enseñando medicina, enseñamos a palpar ese vaso. Entonces, esa fiebre con esa palidez y ese vaso grande es la actividad sintomática de la malaria. Eso es suficiente para hacer un diagnóstico de malaria. Si ese caso clínico lo metemos en el área endémica, el paciente viene de Sifonte, viene del estado Sucre, que es otro estado que también tiene muchos casos de malaria, rápidamente hacemos una presunción diagnóstica. Eso se llama diagnóstico presuntivo, que esa fue la gran colaboración que hizo el doctor Felipe Pifano, así se llama el instituto, de determinar lo que se llama diagnóstico presuntivo. Entonces ya tenemos suficientes datos clínicos y luego se le hace una gota gruesa, un extendido, y el bioanalista, que es la persona más capacitada para hacer este tipo de estudio en Venezuela, hacen el diagnóstico rápidamente, identifica la especie de malaria y le dan el tratamiento adecuado. Siempre hay que hacer la diferencia que el VIVA, que es el más frecuente en Venezuela, es el menos letal. Este VIVA no tiene tantos problemas de resistencia. El falciparum sí tiene una resistencia a la cloroquina, que es el medicamento que más se utiliza en el país, y hay que utilizar otros medicamentos que son a veces difíciles de conseguir. Y en la cuenca minera hay un tráfico de medicamentos. Los mineros venden el medicamento a altos precios y eso se automedica. Y ocurre lo que dice el doctor, que hay una automedicación y eso hace que la resistencia sea mayor. Entonces, en Venezuela, con Plasmodium falciparum, que es el 20% de los casos de malaria, tenemos una resistencia importante a ese paludismo, que es el letal, el que produce las complicaciones y la mortalidad. El Plasmodium viva, que es el 80% del resto del país, solamente produce, puede producir una ruptura del vaso, que eso ocurre uno en cada 50.000 casos. Si tenemos 90.000 casos, es posible que este año hayan ocurrido 2 rupturas esplénicas, que es lo que reporta la estadística. Y básicamente es de una enfermedad propia de los viajeros. Es importante. Nosotros sacamos este libro, Medicina tropical e infecciones del viajero, que es la tercera vez que se reimprime. Ha sido en 2 años, se ha vendido muchísimo y luego habla de la importancia que tienen las personas que bajan a la gran sabana. Nosotros tenemos mucho turismo ecológico, mucho turismo de aventura, hasta turismo religioso, gente que está en la Yantepuy haciendo meditación trascendental, todo ese tipo de cosas budistas, y son expuestos a ser inoculados por los zancudos. Los zancudos no pican, no tienen pico, lo que tienen pico son los pájaros. Inoculan los insectos y luego regresan a su ciudad natal y empiezan a tener fiebre. Entonces un paciente que empieza a tener fiebre un día sí, un día no, y viene de un área endémica de malaria, viene del estado Bolívar, eso rápidamente se hace un diagnóstico del malaria y esa es una fiebre del viajero. Y esa es la relación que existe entre los mosquitos, el parásito y la malaria. ¿Es así, doctor? Sí, es un círculo, eso se llama el triángulo epidemiológico que depende de un sembrador. El mosquito es el sembrador, el que lleva la semilla, que es el parásito, y el susceptible, la persona que fue el viajero o el residente de la zona, es el terreno. Entonces se llama triángulo epidemiológico de la malaria. Bien.